vamos a revisar esto de la evaluación y si quieren después cualquier duda me pueden preguntar al respecto. Lo que quiero compartir es esto. Ok. Entonces, les decía, la parte de evaluación, ¿cómo vamos a evaluar? Vamos a hacer los parciales en los días y hora que sede lo tiene programado. Normalmente lo programa un día miércoles. Según lo que me llegó a mí de información, el primer parcial está para el 15 de febrero, el segundo para el 15 de marzo y el tercero para el 19 de abril, ¿verdad? Espero que esas sean las fechas y si no, pues nosotros las vamos a revisar despacio cuando ya, ¿verdad? Pero esas son las fechas tentativas. Entonces, casi que más o menos dentro de un mes, digamos, hoy estamos 20, pero dentro de un mes el primer parcial, de ahí sería dentro del siguiente mes el otro, y vamos a ver como que alguien... Creo que ahí está. Sí, creo que Rubí se unió a la clase. Sigamos acá entonces con lo de programa, por favor. Ok. Entonces les decía, tenemos formado 3 parciales. El primero tiene un valor de 10, el segundo tiene un valor de 11, el tercero un valor de 12. Para empezar, los parciales no son acumulativos. Pero vamos a ir evaluando, por ejemplo, unidad 1, 2 y 3. Digamos que esas 3 unidades, primer parcial, unidad 4, 5, 6, sería para el otro parcial, unidad 7, 8, así. O sea, conforme vayamos hasta donde llegue el primer parcial, a partir de ahí empezamos a cubrir contenido para el segundo parcial. Entonces, eso es bueno, porque se van a dar cuenta que el contenido que vamos a ver es demasiado amplio, entonces es muy, muy complejo, ¿verdad? Pero si vamos así por parcial, entonces por unidades, eso ya les va a facilitar un poquito a ustedes, digamos, la parte esta de parcial. Teníamos programados cortos, 5 puntos. Yo espero hacer por lo menos 2 cortos al mes, más o menos. Ese es más o menos el programa que tengo, ¿verdad? Los cortos normalmente a veces son de los temas que estamos viendo o puede ser un tema aparte, ¿verdad? Entonces puede ser una revisión de un artículo, puede ser algo que yo les deje así, incluso que pueda ser complementario a los temas que estamos viendo, ¿verdad? Entonces, esos exámenes cortos normalmente se los dejo así para que incluso lo trajen de un día para otro, ¿verdad? Y con eso no nos complicamos, ¿sí? Tenemos aquí en presentaciones programados 8 puntos. Básicamente, ¿en qué consisten estas presentaciones? Una es la del proyecto final, ¿verdad? Entonces, el proyecto final normalmente es la revisión de artículos que les comenté y es presentar lo que yo les voy a decir, ¿verdad? Entonces, les pido qué es lo que tienen que presentar del artículo. Entonces, ahí tienen, básicamente serían 4 puntos para esa presentación y los otros 4 puntos sería para la otra exposición, ¿verdad? Entonces, esa exposición básicamente es de temas que vamos a ir viendo en clase. Entonces, a veces hay temas que no nos da tiempo a cubrir, pero entonces con la exposición ya nosotros quedaríamos completos con algún tema en particular, ¿verdad? Entonces, para eso va a ser, digamos, la pareja o el grupo de 3 que vamos a formar. Hojas de trabajo y tareas o ejercicios. Normalmente lo que vamos haciendo es que cada vez que terminamos una unidad, al final de la presentación, incluso a veces está en los problemas o está la tarea que hay que hacer. Y esa tarea normalmente lo que yo hago al menos es que la vamos a acumular, ¿verdad? Entonces pónganle, si vemos 2 unidades, digamos, para el primer parcial, entonces acumulamos la tarea del primer parcial y la tarea de la segunda unidad, o sea, 2 unidades, digamos, que serían mis tareas de primer parcial, y normalmente el día de parcial o un día después me envían la tarea a usted, ¿verdad? Para que yo se la revise. Entonces, eso no, o sea, así hacemos para que tengamos toda la información. Lo que trato es de que conforme vayamos avanzando tareas o algún corto o algo, pues voy calificando para que así, por ejemplo, a la brevedad ustedes tengan sus puntos y cualquier duda que tengan, digamos, al respecto, también la hagan saber, ¿verdad? Porque si no, después a veces resulta, mire, y la tarea 1 no me aparece, o la tarea 2 no está, ¿verdad? Entonces,
Si nos vamos por bloque de tarea, pues es más fácil llevar ahí nuestro control, ¿verdad? Entonces así lo manejamos, ¿verdad? Entonces, a veces incluso cuando son pocos estudiantes me han enviado las tareas a mi correo personal, ¿verdad? Y yo lo reviso rápido e incluso los artículos, ¿verdad? Pero eso yo les voy a decir a dónde lo van a tener que enviar. Entonces vale 4 puntos. Dejamos, digamos, tareas del primer parcial, tareas del segundo parcial, tareas del tercer parcial y a veces hay tareas, digamos, para el final, ¿verdad? Entonces casi que es un punto para cada bloque de tareas que vamos a trabajar. Tenemos programado en sus prácticas de laboratorio, digamos, 20 puntos de zona, ¿verdad? Entonces me imagino que, no sé si ya tuvieron alguna reunión con la auxiliar, si no, ella le va a dar los lineamientos de cómo lo van a trabajar. Y siempre les doy como consejo que también a la auxiliar de laboratorio ustedes también le vayan preguntando cómo van, ¿verdad? O sea, entregaron un reporte, entonces mire cuál fue mi punteo, ¿verdad? Porque resulta a veces que al final están pidiendo revisión de reporte 1, reporte 2, entonces la idea es de que todos vayamos en línea, ¿verdad? Y en sintonía para que así, cuando ya lleguemos casi que a tercer parcial, pues ya casi las zonas ya las tengamos completas, ¿verdad? Y sea algo mínimo que nos haga falta, incluso eso les ayuda bastante a saber cómo van ustedes, ¿verdad? Pero siempre les he dicho a mis estudiantes, y a veces no lo creen, ganando un parcial ganan la clase, ¿verdad? Y a veces no sé por qué no lo logran, pero no es complicado, les digo. O sea, por ejemplo, perdí un parcial, bueno, decir, voy a sacar buena nota en el segundo parcial y esa nota les va a asegurar que lo van a ganar, ¿verdad? Entonces, ese es un consejo, ¿verdad? No para que se confíen, sino para que traten de hacer, así que a ganar todos los puntos, ¿verdad? Si hay que hacer una tarea, hay que hacerlo, si hay que hacer una guía, hay que hacerlo, porque al final todo lo calificamos, ¿verdad? Todo al final cuenta, tiene sus puntos, lo van acumulando, y de esa manera, pues vamos a ver cuál sería nuestra zona. Y por último, acá tenemos las referencias, pues básicamente el libro texto que nosotros usamos es el libro de SCU. Si no estoy mal, creo que este link de este libro, hay un libro que es digital, del libro de School, entonces está ahí en Moodle, entonces ahí lo pueden revisar, ¿verdad? Ahí pueden ver, por ejemplo, cuando les toque hacer ejercicios de una unidad, ¿verdad? Del libro de texto, pues a veces les pongo ese el 13.5, 13. Entonces ya está ahí para que ustedes lo revisen, ¿verdad? Y si no, ustedes me dicen y yo puedo tomarle una foto al libro de School que yo tengo acá y entonces darle ahí lo que necesiten, ¿verdad? Básicamente, el libro de School es muy importante porque es bien amplio, o sea, nos cubre bastante espectroscopía UV-Vis e infrarrojo, lo cubre al 100%, o sea, eso no hay duda. En la parte de cromatografía nos cubre introducción a los métodos, nos cubre HPLC gases y electroforesis, ¿verdad? Entonces, a veces, si nos da tiempo, a veces asigno en algunas de las exposiciones algunos temas o cromatografías que no aparecen acá. Por ejemplo, está la cromatografía en contracorriente, está la cromatografía, por ejemplo, que es muy aplicada para ustedes, que es la cromatografía de exclusión molecular, ¿verdad? Tiene mucha aplicación en el campo de ustedes. Y está la cromatografía de fluido supercrítico, ¿verdad? Entonces, estas cromatografías, digamos, no aparecen en nuestro programa, pero en algún momento dado las vamos a mencionar y a veces incluso puede hacer que alguno de la exposición final sea de alguna de estas técnicas cromatográficas, ¿verdad? Por eso ya lo vamos a ver conforme asignemos los temas, ¿verdad? Entonces, cuando sea la parte, digamos, de asignar temas, lo que yo hago es de que hago un listado de temas para exposición y también listado de temas de proyecto final. Y eso, ¿cómo lo asignamos? Básicamente, entonces numeramos, por ejemplo, si hay 10 grupos de 1 a 10, y entonces conforme ustedes me envíen la información de su grupo, o sea, cuando yo les diga, miren, me mandan la información de su grupo, entonces conforme llegue, digamos, a mi correo, el correo que entró el primero es el grupo 1, el que entra el segundo es el grupo 2, y así sucesivamente. Entonces así se va asignando los temas, ¿verdad? Para que ahí sí que no digan que uno ahí sí que está favoreciendo a alguien, pero al final los temas son interesantes, ¿verdad? Porque ya sea que les toque un tema de espectroscopía UV visible e infrarroja o un tema de cromatografía, pues va a ser de mucho interés. ¿Verdad? Entonces, pues básicamente esto quería yo revisar de programa, no sé si tengan alguna duda, algún comentario, lo pueden hacer sin ningún problema y ahorita voy a ver si alguien creo que quería accesar. Entonces, si alguien quiere comentar algo, sin pena puede hablar. Cabal, aquí admitimos a Diana. Okay.
¿Dudas, comentarios con el programa? ¿Todos estamos bien? Ok, perfecto. Buenas tardes, yo tengo una duda, pero con respecto a directamente al curso. Sí. Es que a mí no me llegó el correo Ok, como para tener el link como va, fijado, entonces no sé qué. perfecto. Sí. No, entonces, por favor, yo no sé si ya lograron, me contaron que parece que ustedes sí ya lograron accesar a Moodle, digamos, de la modificación que hizo sede. Entonces, ahí está, ¿cómo se llama? O aquí en el programa ahorita, aquí está mi correo. Entonces, mándenmelo por favor a mi correo, al correo personal. Y entonces yo con gusto los que hagan falta, digamos, de una vez los voy a agregar, ¿verdad? Entonces, si quieren, voy a solo a mostrar acá mi correo. Es mi nombre, la verdad. Y no es complicado, solo que es Yahoo. Aquí está. Vamos a revisar acá. Estamos al inicio acá con el correo. Entonces, cualquier cosa ahí, digamos, cualquier comentario, cualquier duda, Rodolfo, sí, acá está, todo minúsculo, ¿verdad? Rodolfo Marinelli y latina, una L, arroba yahoo.com. Entonces, a este correo, por favor, me pueden mandar ahí mándeme su correo y entonces yo con gusto voy a adjuntarla porque cabal este link que creamos va a ser el link que nos va a servir para todo el semestre, ¿verdad? Entonces, sí es importante que ya no estén pidiendo acceso, ¿verdad? Sino de una vez accesen bien. ¿Alguna otra duda, comentario? Yo tengo una duda, licenciado, respecto al enlace que usted estaba mencionando al principio. ¿Ese es solo para poder estar adjuntados en las sesiones o es para la asignación? Porque yo no vi ese formulario y por ende no sé si estoy inscrito o asignado a la materia. Sí, no, no, creo que un formulario que pasaron antes, creo que lo hizo el jefe de departamento. Entonces, ese fue un formulario, digamos, solo para tener más o menos un estimado de cuántos alumnos habrían. Entonces, ahorita, digamos, este sí es el link para la clase, o sea, este va a ser nuestro link para clase. Ahora, la asignación realmente, cuando uno se matricula digamos, en la plataforma Moodle, entonces ahí es cuando usted ya se asigna la clase, ¿verdad? Pero eso lo hace sede, o sea, sede ahorita, digamos, después de que ustedes, digamos, se matriculen, entonces ya revisa y sede los asigna, o sea, ahorita, digamos, no se ha asignado nadie, pero, o sea, ahorita están ustedes, incluso, me imagino que cuando sede va a asignar, tiene que ver que tengan ganado el requisito, claro que si no tienen ganado el requisito, teóricamente no pueden llevar la clase, entonces, me imagino que eso es otra cosa, ¿verdad? Que van a ver, pero ahorita no están asignados, ahorita este es nuestro link para clase, y si ya yo, como le digo, no he podido accesar digamos, a esa nueva plataforma Moodle. Yo he accesado al año pasado, que ahí tengo mucha información, pero sí necesito ya accesar a esa plataforma para ponerles ahí, por ejemplo, el link de clase, ponerles toda la información y ya vayamos todo en línea, ¿verdad? Pero por ahora, digamos, lo que vamos a hacer es tal vez ahí por correo con la auxiliar vamos a tratar de ir viendo cómo nos apoyamos para no irnos atrasando. Yo espero que ya se dé a más tardar la otra semana solucione el problema, porque no soy solo yo, sino hay varios profesores que tuvieron problemas con eso, ¿verdad? No sé si algo más. Disculpe, licenciado, para mandarle el correo con nuestro correo para que nos agregue. En el correo, ¿qué asunto le ponemos para que se identifique que Por favor, estamos solo viendo? póngame que necesita apuntarse al link de la clase, por favor. Ah, Por gracias. favor, apuntarme al link de la clase. ¿Sí? Entonces yo ya sé que es para eso, ¿verdad? Y si no me pone la otra duda, si tuviera, no hay pena, yo los agrego. ¿Alguien más? Buenas tardes, disculpe, solo con lo de grabación de clases, no sé si usted va a llevar eso también o no. Normalmente, fíjese que yo la verdad les soy sincero, antes yo usaba Zoom, pero creo que Google Meet lo graba automáticamente, me lo manda a mi correo personal y entonces yo se la puedo compartir, ¿verdad? O sea, vamos a probar, digamos, hoy, por ejemplo, que vamos a ver introducción. Entonces,
a la hora de terminar la clase yo reviso y, digamos, yo podía compartírselo con la auxiliar para que a ustedes se los pase, digamos, si es que es así. Y si no, vamos a ver si hay algún link donde ustedes puedan accesar, pero parece ser que esta plataforma graba automáticamente, ¿verdad? Pero eso lo vemos. Y si no, ya miramos si alguien, por ejemplo, nos hace el favor de grabar entonces el lunes, ¿verdad? Pero probemos hoy y yo le comento cómo nos va, por favor. Ay, sí, por favor. Muchas gracias, licenciada. ¿Alguien más? Con respecto al laboratorio, ¿alguien está exonerado del laboratorio o todos están llevando porque sí nos comentaron algo que sí se podían exonerar, pero tienen que mandarme un correo personal, ¿verdad? A mi correo, indíquenme, mire, yo llevé el laboratorio y si es posible exonerarme. Eso lo pueden preguntar y yo con gusto lo averiguo, ¿verdad? Y si sí, pues se les informa, ¿verdad? Entonces, pero si alguien pues, quisiera hacer eso, entonces está esa opción, ¿verdad? Entonces, no sé si hay algo más o ya estamos con esto. Entonces, si estamos con esto, vamos a empezar la clase un poquito, por lo menos unos 40 minutos, ¿verdad? Para ir avanzando la parte de introducción. Entonces, solo déjenme cargar acá. Si quieren, para hace un ratito, unos 2, 3 minutos. ¿Quieren? Demos 3 minutos para que o tomen un vasito de agua o algo, ahora sí no se cansan y ya empezamos. En 3 minutos empezamos, por favor. Bueno, vamos a continuar. Solo pregunto, ¿estamos en la diapositiva método de análisis instrumental? Sí, licenciada, esa es la que estamos viendo. Excelente, gracias. Ok, entonces vamos a pasar a la primera diapositiva. Los métodos de análisis, digamos, instrumentales o de instrumentación, realmente podríamos decir que son muy amplios. Entonces, lo que se hace es de que se hace una división, ¿sí?
Y los métodos analíticos básicamente los podemos encontrar de dos formas, los métodos químicos y los métodos instrumentales. Cuando hablamos nosotros de los métodos químicos, pues básicamente podríamos decir que son los métodos analíticos que ustedes ya han utilizado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, los métodos, digamos, de análisis quali quanti, ¿verdad? Donde hacían, por ejemplo, querían saber, digamos, la presencia de un analito, pues a veces por un cambio de color, ¿verdad? A veces por la presencia de un precipitado, o sea, había alguna manera, digamos, de detectar la presencia del analito. Y cuando ya querían hacer el análisis cuantitativo con un método químico, pues básicamente acá lo que ustedes hacían era, por ejemplo, si formaban un precipitado, digamos, pues ver o pesar cuánto se había formado ese precipitado. Y si no, lo que hacían eran las titulaciones o las valoraciones, ¿verdad? Y donde había un cambio de color o un punto final, pues uno decía que hacía, digamos, un cálculo para saber la cantidad de analito que estaba presente. Entonces podríamos decir que los métodos químicos, pues ya ustedes los han trabajado, ¿verdad? ¿En qué cursos? En análisis inorgánico 1 y análisis inorgánico 2, ¿verdad? Sería básicamente lo que ustedes ya han trabajado. Y lo que nos interesa ahora a nosotros son los métodos de instrumental. Entonces, algo interesante acá con los métodos instrumentales es de que nosotros vamos a quitar esto. Nosotros vamos a medir, ¿sí? Cierta información que el analito va a dar. Dependiendo de esa información que el analito dé, entonces podemos tener una subclasificación de los métodos instrumentales y entonces tener los métodos que serían, digamos, en este caso, métodos ópticos, ¿verdad? Que sería, digamos, la primera clasificación. Estarían aquí todos los métodos espectroscópicos, ¿verdad? Y de ahí básicamente sería como que nuestra primera unidad, ¿verdad? Que sería espectroscopía UV visible, espectroscopía infrarroja, y hay muchos más, ¿verdad? Pero esos tres son los que a nosotros nos van a interesar. Están los métodos electroquímicos, que básicamente serían los métodos potenciométricos, ¿verdad? Que básicamente es utilizando ciertos electrodos, ¿verdad? Para poder determinar ciertos analitos. Y tenemos también los métodos conductimétricos, ¿verdad? Que estaría básicamente lo que es voltamperimetría, ¿verdad? Y otros métodos más que existen. Y la otra parte para nosotros básicamente va a ser entonces los métodos cromatográficos, ¿verdad? Que serían los métodos de separación, que básicamente métodos cromatográficos son muy amplios, ¿verdad? Podríamos hablar cromatografía en capa fina y papel, por ejemplo, es muy amplio. Cromatografía en columna, les comenté que es mucho más amplio. Y entramos, digamos, a los métodos, por ejemplo, que utilizan instrumentos, HPLC, gases, electroforesis, supercrítico, contracorriente, etcétera. Y cada uno de ellos tiene más aplicación según lo que uno esté utilizando en cuanto a instrumentos, ¿verdad? Entonces, en los métodos clásicos, ya se los comenté, formaban precipitado, hacían una extracción, una destilación y de esa manera tenían la información quali, ¿verdad? Con cambios de color, dice, por ejemplo, acá, puntos de fusión o puntos de ebullición, ¿verdad? Es muy importante para poder detectar un analito, o si está puro un analito, índice de refracción, solubilidad, actividad, etcétera. Era, digamos, la información que uno podía generar para poder determinar que estaba presente, un cambio de color, por ejemplo. Es muy utilizado, ¿verdad? Y en cuanto a lo cuantitativo, pues eran los métodos gravimétricos o bolimétricos, ¿verdad? Ya les dijimos que era titulando, o si había un precipitado, pues pesar cuánto había de lo que ustedes sabían. Ahora, ¿qué son los métodos entonces instrumentales? Hay muchísimas definiciones de lo que es un método instrumental, ¿verdad? Esta es una, dice que son métodos modernos que nos sirven, ¿para qué? Para separar, ¿sí? Para identificar y para cuantificar cualquier especie química, ¿verdad? Entonces, desde compuestos orgánicos, inorgánicos, bioquímicos, mezclas de compuestos, etcétera. O sea, para cada analito, algo que sí es importante que sepan, siempre va a haber un instrumento que se puede utilizar, ¿verdad? De eso depende también a veces qué tanto hace un instrumento, ¿verdad? De eso también depende a veces su costo, ¿verdad? Y hay equipos que son muy caros, hay equipos que son económicos, hay de todo cuando uno ve la parte de instrumento. Licenciado, disculpe que lo interrumpa, solo con la duda, ¿usted ha cambiado de diapositiva o está en la primera?
Ahorita estoy en la posición que dice métodos Ah, instrumentales. entonces sí No, está bien. Gracias. no, no tenga pena. Esta es, digamos, la otra diapositiva. Creo que es la segunda ya. Ok. Métodos instrumentales. Entonces les decía que la definición es muy amplia, ¿verdad? ¿Qué es, que si les preguntan qué es un método instrumental? Pues podría decir es una herramienta que me permite a mí identificar, separar incluso de forma rápida un analito. Y esa es una buena definición, ¿verdad? ¿Cuáles son los principios en los que se basan los instrumentos? Dice que pueden ser principios físicos o principios químicos. Entonces, a veces no necesitamos, digamos, destruir la materia para generar información. Un simple cambio, ¿verdad? Por ejemplo, polarización, ¿verdad? Hay un cambio, digamos, en la rotación óptica de la luz. Eso ya generó la información. Entonces, ese es un método físico. Pero a veces el analito, a veces hay que destruirlo para que genere información, ¿verdad? Entonces, hay algunos métodos, digamos, donde a veces, por ejemplo, la muestra se atomiza, se quema, y eso me va a generar a mí la información del analito. Algo interesante con la parte de instrumentación es, dice que el desarrollo de un instrumento ha ido paralelo con el desarrollo de la electrónica. Y eso es muy importante también tenerlo presente, ¿verdad? Porque yo me recuerdo antes, los equipos que habían, por ejemplo, en los laboratorios eran equipos bien grandes, ¿verdad? Casi como una mesa de comedor, más o menos, para que tengan una idea de tamaño. Hoy los equipos son casi que el tamaño de una laptop, ¿verdad? Hay equipos tan pequeños que hacen un montón de cosas. Entonces, ¿todo por qué? Porque la electrónica ha ido en bastante desarrollo, ¿verdad? Ahora ya hay nanochips y hay un montón de cosas. Eso ha hecho que los equipos sean más compactos. Incluso, por ejemplo, uno puede llevar equipos al lugar de trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, alguien dice, yo quiero ir a hacer análisis de suelo, o por ejemplo, quiero hacer análisis de agua en un río, por ejemplo, y hay equipos que se pueden llevar y automáticamente estar muestreando y analizando de una vez según la información que uno requiera, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante. O sea, todo el desarrollo de la electrónica va ligada, digamos, a la parte de instrumentación. Ya vamos a ver que en la parte de instrumentación, o sea, todos los fabricantes de equipo siempre van viendo dos cosas, y lo vamos a ver más adelante, lo que es software y lo que es el hardware. Entonces van viendo cómo utilizan procesadores más rápidos, ¿verdad? ¿Se recuerdan antes de los teléfonos celulares? ¿Verdad? Eran grandes, se tardaban en hacer llamadas. Ahora ustedes solo le hablan al teléfono, el teléfono ya hace de todo. Entonces, así ha ido en desarrollo los equipos. Los equipos modernos tienen automuestreadores, los programan para que trabajen 24 horas y están trabajando ahí los equipos, digamos, todo en base a este desarrollo. Entonces, ¿qué es básicamente lo que uno necesita entonces para cualquier tipo de análisis, sea quali o sea quanti, utilizando un instrumento? Básicamente dice que el analito genere una señal, ¿verdad? Y una de las cosas importantes que nosotros tenemos que saber es cómo se genera una señal con un instrumento. Básicamente los equipos utilizan unas fuentes o lámparas de luz. Eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque esa fuente o esa lámpara de luz va directamente al analito y eso hace a que él genere su señal, ¿verdad? Entonces, ya vamos a ver que para cada equipo hay diferentes tipos de fuentes, ¿verdad? Incluso a veces así hacen la clasificación también de los instrumentos, ¿verdad? Por ejemplo, instrumentos infrarrojo. ¿Por qué le llaman instrumentos infrarrojo? Porque utilizan lámparas que funcionan en la región infrarroja, ¿sí? ¿Por qué se le llama instrumento UV visible o ultravioleta? Porque utilizan lámparas en la región UV, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo se genera esa señal? O sea, si un equipo, digamos, no es capaz de afectar al analito para generar señal, difícilmente vamos a obtener información, ¿verdad? Entonces dice, los ejemplos, digamos, clásicos para generar señales es que nosotros apliquemos luz, por ejemplo, a un analito. Entonces, ¿qué hace el analito? Absorbe luz, ¿verdad? Cuando yo le aplico luz a un analito, pues él lo va a absorber, se va a afectar por esa luz. Depende el tipo de radiación que yo le aplique, así va a generar su información. Hay algunos efectos o fenómenos que son de emisión, ¿verdad? Donde el analito lo que hace es pierde luz, digamos, por sí solo, ¿verdad? Esos serían los analitos que son fosforescentes, fluorescentes, que estos analitos para estudiarlos caen en una rama de la química que sería todo lo que se llama quimioluminiscencia. Esa es una rama muy amplia, pero digamos, lo que normalmente se hace es afectar el analito con cierto tipo de radiación, ¿verdad? Luz o radiación. Entonces, afectarlo.
para que él genere una señal. A veces lo que se hace es afectarlo, digamos, por medio de un electrodo, ¿verdad? Entonces, por medio de un potencial. A veces lo que se hace es que la luz se disperse, que la luz rote, que la luz se refracte, que la luz se difracte, etcétera. Y cada uno de estos principios, entonces, o propiedades químicas que uno utiliza, acá, esta tabla está en el libro de texto, la tabla 1.1. Entonces, cada una de estas propiedades que uno utiliza o aprovecha del analito, me va a generar el método instrumental o espectro. Entonces, por ejemplo, yo quiero aplicarle luz a un analito, entonces ese analito va a absorber radiación. Aplico luz, él lo va a absorber, y entonces yo puedo hablar de espectroscopía. ¿Para cuál sería el método instrumental? Hablo de espectroscopía o un instrumento que es capaz de afectar o detectar. Disculpe que lo interrumpan. Sí, no tenga Es pena. que no pasamos de la diapositiva 1 nosotros, solo nos No se muestra preocupe. que Ok, sí, déjeme el método ver. de análisis primero. Gracias por la observación. Ahorita vamos a ver qué pasó. Si no, ya sé cómo le voy a presentar. No tenga pena, ahorita regresamos entonces. Ok. Creo que aquí sí la van a... Solo... Voy a dejar de presentar y la voy a cargar nuevamente, tal vez eso es. Híjole, alguien quería accesar acá, vamos a admitirlo de una vez. Ok, ya admitimos aquí a alguien. Vamos a dejar de presentar esto y vamos a cargar. Sí, lo vamos a ir viendo acá, sin ampliarlo aquí en la compu, porque creo que esto es lo que hace que... Ok. Solo... Aquí la tenemos, digamos, en presentación más pequeña, pero, digamos, ahorita estoy en la diapositiva que vimos de introducción. Esta es métodos clásicos, así se llama. ¿Están viendo eso ustedes? Sí, Sí, Ahora ahorita sí sí. se ve. Perfecto. Entonces, disculpen porque yo pensé que sí estamos viendo esto. Bueno, les decía entonces esto, ¿verdad? Los métodos clásicos, así rapidito, ¿verdad? Eran los métodos que ya trabajamos. Se precipitaba, o hacíamos un cambio de color, ¿sí? Y teníamos la información cual o cuánto. Y les comenté que esto sería la instrumental, el análisis inorgánico 1 y el análisis inorgánico 2, ¿verdad? Aquí estamos viendo la clasificación de los métodos de instrumentación. Entonces les decía que ustedes pueden dar cualquier definición. ¿Qué es un método instrumental? Es aquel que me permite identificar, hacer análisis cual y hacer análisis cuanti de cualquier tipo de compuesto. O sea, eso es básicamente. Y entonces yo les decía, para que un analito genere información, ya sea quali o quanti, necesita, digamos, ser afectado en sus propiedades físicas o químicas y generar una señal. Esas señales analíticas, entonces, son propias del analito de interés. Pero ¿de dónde vienen esas señales? Esas señales vienen cuando yo afecto al analito con un tipo de luz o radiación. Entonces, se recuerdan que les comenté acá que yo puedo, por ejemplo, hablo de un instrumento infrarrojo. ¿Por qué se llama infrarrojo? Porque la luz o la radiación que está utilizando está en el rango de IR, ¿verdad? Entonces, por eso se llama así el equipo. Los equipos ultravioleta visible tienen otro tipo de lámparas. Entonces, según el tipo de luz o radiación con la cual afecte a mi analito, así va a ser la señal que se registra. Entonces, cada instrumento, digamos, que está hecho, ¿verdad? Con sus componentes ópticos, de tal manera que va a generar o va a aprovechar esa señal, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si es un equipo infrarrojo, pero tiene una lámpara OV-DIS, no va a generar la información que se necesita, porque todos sus componentes ópticos están hechos para detectar información del, digamos, espectro infrarrojo. Entonces, yo les decía que en esta tabla, básicamente tenemos nosotros la clasificación de los diferentes métodos instrumentales y las propiedades físicas o químicas que se aprovechan para poder generar esa señal analítica. O sea, recuerden, ¿qué necesito yo para que un instrumento me genere información quali o quanti que produzca una señal?
¿Y esa señal de dónde va a venir o cómo se va a producir? Porque yo afecto al analito con cierto tipo de radiación. Según la radiación con que se afecta, entonces, por ejemplo, si yo tengo una lámpara de luz y esa lámpara de luz afecta al analito, entonces el analito va a absorber luz o radiación. Y yo puedo hablar entonces de espectroscopía o espectrofotometría de si fuera, por ejemplo, una lámpara de rayos X, hablo de espectroscopía de rayos X. Si ese equipo tuviera una lámpara de la región ultravioleta, hablo de espectroscopía de absorción UV, ¿verdad? Porque este es el principio de estas propiedades, luz absorbida. Entonces, de todos estos métodos, según cómo se clasifican acá, nosotros vamos a entrar a trabajar en detalle los principios de la espectroscopía de absorción. Vamos a trabajar ultravioleta, visible e infrarroja. O sea, esas tres regiones son las que nos van a interesar. Vamos a hablar un poquito de rayos X, ¿verdad? Pero no le vamos a entrar a detalle. Después están otros principios, por ejemplo, dispersar la luz, refractar, difractarla, rotarla, potenciar, etcétera. Y cada una de ellas, si ustedes se dan cuenta acá, produce cierto método de instrumentación. La turbidimetría, la refractometría, métodos de difracción de rayos X, etcétera, y así sucesivamente. Entonces, para cada método o para cada instrumento, hay una propiedad específica del analito que se va a aprovechar para que él genere la información que nosotros necesitamos. Entonces, si se dan cuenta, por eso les decía, para cualquier material o para cualquier mezcla o analito que ustedes quieran estudiar, siempre va a haber un método de instrumentación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si no se genera la información con la luz absorbida, pues tal vez se genere información con la luz que se emite, ¿verdad? Entonces, toda esa información me va a permitir a mí generar un método instrumental o algo específico para un análisis en particular, ¿verdad? Y eso hace entonces a que existan, así como hay varios métodos de instrumentos, también hay diferentes tipos de instrumentos, porque ¿qué va a pasar, por ejemplo, con un instrumento, digamos, que trabaja con luz absorbida y, por ejemplo, que trabaja en la región de rayos X? Utiliza un generador de rayos X, o sea, es un tubo de rayos X, o sea, es un principio diferente a espectroscopía UV-Vis, ¿sí? Y los componentes ópticos de este instrumento van a ser específicos para este tipo de radiación, ¿verdad? Porque ya vamos a ver que cada radiación que yo utilizo tiene un rango característico de energía. Entonces, hay métodos instrumentales que utilizan energía grande o muy elevada, por ejemplo, rayos X, y hay métodos que necesitan poca energía, por ejemplo, infrarrojo es poca energía. Ahora eso lo vamos a ver más en detalle en la siguiente clase cuando veamos lo que es el espectro electromagnético. Ahí vamos a ver cómo se clasifican los diferentes tipos de radiación o de energía, y ahí entonces uno puede saber, y ese es algo muy importante que ustedes tienen que saber. Por ejemplo, bueno, el equipo que estoy utilizando es un equipo de rayos X. Solo ahí yo puedo saber que esta radiación es muy energética. Hay que tener cuidado cuando se utiliza un equipo de este tipo, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, con las personas que trabajan, por ejemplo, en un hospital en rayos X? Ellos tienen un dosímetro que va midiendo cuánta carga de rayos X absorben, digamos, en un día, en un mes. Y cuando llegan al límite, ya no pueden exponerse más porque hay energías que son muy fuertes que pueden afectar no solo el analito, puede afectar a la persona que está haciendo el análisis. Entonces, muy importante, ¿verdad? Cuando yo escucho un equipo de rayos gamma, por ejemplo, esa radiación es muy energética. Entonces necesito tener el cuidado especial de protección, ¿sí? Y el cuidado, digamos, para el manejo de ese equipo. De hecho, pónganle, cuando uno va a utilizar cualquier tipo de instrumento, pues siempre lo van a capacitar, pero una cosa muy importante que ustedes deben saber es, y miren qué tipo de energía o radiación usa ese equipo. Eso es importante. Es una radiación muy energética. Hay que tener cuidado entonces cuando se va a utilizar. Veamos acá, entonces, algo de componentes para instrumentos. Entonces, un instrumento realmente ya vimos nosotros que genera información, ¿verdad? Pero aquí hay algunas otras definiciones. Dice que es un convertidor de señal. ¿Por qué? Porque vimos que todo analito genera una señal y que esa señal va a ser procesada para que nosotros podamos tener información que va a ser aprovechada. Ahora,
¿Qué información genera, digamos, el instrumento? Eso depende del fabricante. Pero hay equipos, por ejemplo, que dan un dato, digamos, en una pantalla digital. Hay equipos que generan, por ejemplo, un espectro, ¿sí? Una gráfica, y depende de eso. Entonces uno ya genera la información que a uno le interesa, ¿verdad? Pero eso ya a veces depende mucho del fabricante equipo, ¿verdad? Y de eso también depende mucho, a veces, el costo de equipo, ¿verdad? No es lo mismo tener un equipo que ustedes puedan modificar, digamos, por ejemplo, para hacer un reporte, un informe, a un equipo que solo esté dando datos digitales, totalmente diferente, ¿verdad? Pero ya eso ya es cuestión de fabricante y eso ya es también diferencia en precio. Es un dispositivo de comunicación entre el sistema de estudio y el investigador. ¿Por qué es un dispositivo de comunicación? Porque realmente nos va a generar muchísima información, ¿verdad? Uno tiene un sólido, por ejemplo, ese sólido lo prepara, lo digiere y al final se encuentra con una gráfica. Entonces, al final resulta que el equipo me generó mucha información importante, ¿verdad? Pero a mí eso es bueno saberlo. Hay equipos que generan información a veces muy compleja, que necesitamos tener la capacitación para eso. Por ejemplo, si uno, por ejemplo, utilizara un equipo de resonancia magnética nuclear, entonces generan espectros RMN. Esos espectros hay que saberlos interpretar, porque también de nada serviría tener un gran equipo, ¿sí?, que genere muchísima información y que nosotros no la podamos aprovechar. Eso sería también un gran desperdicio. Entonces, así como va generando la información, pues la persona que utiliza el equipo tiene que estar en la capacidad de aprovechar toda esta información. ¿Cómo estimulamos el analito? ¿Cómo se genera la señal analítica? Por medio de energía o radiación. Eso es, digamos, casi lo más utilizado. La radiación que se utiliza es electromagnética en la mayoría de equipos, pero hay equipos que utilizan radiación eléctrica, radiación mecánica, radiación nuclear. Hay equipos, por ejemplo, que miden emisores, por ejemplo, de radio, de cesio, ya utilizan otra óptica diferente. En esta diapositiva básicamente nos muestran cuáles son como componentes básicos de todo equipo. Ahora, y eso sería para cualquier instrumento. Entonces dice, una cosa importante de un equipo es su generador de señal. ¿Quién sería entonces ese generador de señal? La lámpara o la fuente de luz o radiación. O sea, ¿cómo genera esa señal? Entonces, en la mayoría de casos van a utilizar una lámpara. Ahora, y esa lámpara va a ser procesada por un selector de longitud de onda y de eso se va hacia la muestra. Entonces, eso sería básicamente. Después, cuando esa lámpara o esa luz se dirige, digamos, hacia el analito, entonces esa señal que se produjo se dirige hacia el detector. ¿Y qué es un detector entonces? Un detector realmente es alguien que está recibiendo una señal. Algo interesante acá. Aquí lo que yo tengo es un compuesto químico, ¿verdad? Digamos, estoy analizando que un suelo, hierro, digamos, en sangre. Entonces, el compuesto, el analito es hierro, ¿sí? Lo afecto con la lámpara, entonces viene al detector, ¿verdad? Esa señal química, ¿verdad? Porque lo que viene acá, digamos, de estas señales que se están generando acá son señales químicas, ya sea de átomos, de elementos o de compuestos, llegan al detector. Entonces, el detector, digamos, por definición, es un convertidor de señal. Señal química que viene del analito a una señal que ya va a ser procesada para poder ser interpretada por el investigador o la persona que está utilizando el equipo. Hay diferentes tipos así como hay diferentes tipos de lámparas, ¿verdad? Según la región de trabajo del equipo, también hay diferentes tipos de detectores. Hay detectores que registran información en la región UV, hay detectores que registran en la región visible, hay detectores que registran información en la región infrarroja, hay también en los rayos X, en los rayos gamma, etcétera. O sea, para cada instrumento va a haber un detector específico según el tipo de radiación que estemos utilizando, ¿verdad? Y se procesa esa señal y entonces viene acá a lo que sería un amplificador. ¿Qué es o por qué necesitamos nosotros un amplificador? Se necesita un amplificador porque en la mayoría de casos las muestras que estamos analizando son muestras muy pequeñas. Entonces, por ejemplo, si alguien está haciendo análisis de partes por millón, esa es una muestra bien pequeña. Entonces, para que esa señal llegue, digamos, al investigador, necesita ser amplificada, ¿verdad? Entonces, los equipos utilizan ciertos amplificadores
que van a aumentar la señal original. ¿Para qué? Para que cuando sea procesada y llegue al sistema de lectura, entonces ya podamos nosotros una lectura digital, una gráfica, etcétera. Pero básicamente estos son como, digamos, la secuencia o el recorrido óptico que se hace dentro del equipo a partir, digamos, de la lámpara o la fuente. Entonces, cuando uno enciende la lámpara o la fuente de luz de un equipo, ¿qué va a pasar? Ese equipo, esa lámpara se viene hacia donde está el analito, después del analito viene hacia donde está el detector, después del detector viene a procesarse la señal y después al sistema de lectura. Y acá podemos ver entonces lo que se llama diagrama óptico de un instrumento. ¿Qué es un diagrama óptico de un instrumento? Un diagrama óptico no es más que una gráfica que muestra el recorrido, ¿sí?, interno. Ahora, este es un recorrido interno en un equipo desde la fuente de luz hasta llegar al sistema de lectura, pasando por lo que habíamos visto. Entonces, de la fuente de luz se dirige hacia la muestra, de la muestra viene hacia el detector, ¿sí? Y del detector viene y se procesa o se amplifica para mi sistema de lectura. Entonces, en este caso, por ejemplo, una lectura digital. O sea, este es el recorrido óptico de un instrumento en particular. Cada instrumento tiene su propio recorrido óptico, tiene sus propias fuentes de luz, los analitos que se pueden determinar, o el analito que puede determinar, tiene sus propios detectores y sus propios sistemas de lectura. ¿De quién depende este recorrido óptico? Del fabricante del instrumento. O sea, cada fabricante de equipo entonces viene y dice que la muestra esté acá, es bueno. Quizás un fabricante de equipo diga que no, la muestra tiene que estar aquí después del detector, y hay equipos así. O sea, cada fabricante de equipo empieza a hacer todas sus pruebas de tal manera que, ¿qué es lo que al final, digamos, ellos quieren lograr con este diagrama óptico? Que el 100% de la potencia de la fuente llegue hacia el analito. Eso es al final lo que se busca. Entonces hay fabricantes de equipo que dicen, mejor poner entonces el analito cerca de la fuente. ¿Por qué? Porque el 100% viene hacia acá, ¿verdad? Hay otros fabricantes de equipo que no, que dicen, no, mejor la muestra acá porque entonces eso evita ruido, etcétera. Entonces, ya ahí vienen un montón de detalles que vamos a ir viendo un poquito más adelante. Aquí en esta tabla, que es la tabla 1.2, que está también en el libro de texto, les muestra a ustedes ya algunos instrumentos, ejemplos de instrumentos con sus propios, digamos, componentes de equipo. Entonces, por ejemplo, dice, un fotómetro. Puede utilizar una lámpara, por ejemplo, de wolframio. Esa sería la fuente de luz que utiliza, ¿sí? La señal analítica, entonces, es un haz de luz, ¿verdad? Que va a llegar hacia el detector. El detector es una fotocelda o fotocélula, es de los detectores más simples en este caso. Y después dice que viene y se logra amplificar acá por medio de una corriente eléctrica hasta que llega a la lectura que yo necesito. Entonces, cada instrumento tiene su propia fuente de luz, cómo la señal analítica es procesada y al final, ¿qué es lo que se obtiene? Una lectura digital, una gráfica, etcétera. Eso ya va a depender, como les digo, del fabricante de instrumentos. Okay. Tenemos que tomar en cuenta algunas cosas importantes cuando estamos seleccionando un método analítico, ¿verdad? Aparte, digamos, de saber, por ejemplo, qué tipo de lámpara, qué tipo de detector, qué tipo de fuente o qué analito voy a determinar. Dice que para tener, digamos, una buena selección de un método y tener buenos resultados, pues hay algunas cosas importantes que hay que hacer. Primero es definir el problema. Cuando uno define el problema, básicamente lo que hace es centrarse en la muestra, por ejemplo, que uno dispone, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si el equipo necesita 1 gramo de muestra y solo tenemos 0.5, descartada esa opción, ¿verdad? Porque no se puede analizar. Entonces, ¿cuánta muestra disponemos? Hay muestra, por ejemplo, y eso es muy importante que usted lo sepa. A veces, haciendo un análisis con un instrumento, generamos toda la información, ¿verdad? Pero, por ejemplo, los métodos cromatográficos, que son métodos de separación, ahí a veces lo que nosotros necesitamos es muestra
para separar, para hacer análisis UV-Vis, muestra para hacer un análisis infrarrojo, muestra para hacer otro tipo de análisis. O sea, a veces para generar toda la información y detectar plenamente un analito, ya sea cuali o cuantitativamente, a veces necesitamos mucha cantidad de muestras. Ahora, la ventaja es que los equipos no necesitan tanta muestra. Esa es una gran ventaja. Tomar en cuenta, por ejemplo, si la muestra está junto con otros interferentes, ¿verdad? Hay instrumentos que no necesitan quitar interferentes. Por ejemplo, cuando uno utiliza un equipo de fluorescencia de rayos X que sirve para hacer análisis de metales y no metales, con ese equipo las muestras van directas, ¿verdad? Ustedes tienen una moneda y quieren saber, por ejemplo, cuánto cromo hay o cuánta plata, automáticamente colocan la moneda en el equipo y les da el resultado. Alguien quiere saber cuánto oro tiene una cadena, por ejemplo, coloca la cadena y le da el resultado. Ahí no necesitamos eliminar esto, pero es ese equipo específico. Entonces, eso necesitamos saber. En muchos casos, sí necesitamos nosotros quitar esos interferentes porque a veces esos interferentes van a generar información que no es de la muestra en particular, ¿verdad? Entonces, esas propiedades físicas o químicas de los interferentes a veces están, digamos, junto con la muestra y a veces sí hay que tratarla. En algunos casos hay que saber, depende qué muestra tengo, qué es lo que quiero hacer y con qué equipo lo voy a hacer. Entonces, esas son, digamos, las tres cosas importantes que uno debe tomar en cuenta, ¿verdad? Y otra cosa importante también, cuántas muestras se deben analizar. Y eso es muy importante que lo tomemos en cuenta, ¿verdad? Porque cuando uno está en el laboratorio, a veces uno lo que quiere es, tiene un examen pendiente, tiene que ir a hacer una tarea, uno lo que quiere es salir lo más rápido de un laboratorio, ¿verdad? Nos pasó a todos. Entonces viene uno y una lectura suficiente, ¿verdad? Y uno se acostumbra a hacer una lectura de muestra. Pero resulta cuando uno quiere, por ejemplo, hacer una publicación de cualquier estudio que ustedes hagan, hay muchas revistas que les piden que todas las muestras sean analizadas por triplicado. Imagínense, y uno a veces solo hace un análisis, entonces eso es muy importante. Las muestras se deben analizar. Aparte, digamos, de, por ejemplo, para publicar, ¿verdad? Que necesito hacer por lo menos 3 veces repetir 3 veces todo lo que haga, por lo menos hacerlo 2 veces, eso sería como una buena técnica, ¿verdad? Pero aparte de eso hay que tomar también el costo de cada análisis, ¿verdad? Porque hay instrumentos, por ejemplo, que para hacer un análisis, por ejemplo, ese que les comentaba de fluorescencia, rayos X, hace análisis multielemental, ¿verdad? Si ustedes tienen una moneda y quieren saber, por ejemplo, si hay cobre, si hay hierro, o sea, 3 o 4 metales, entonces cada metal normalmente tiene un costo, ¿verdad? Entonces, pónganle que les cobren 200 por cada metal, hay 5 metales, solo hacer una muestra son 1000 quetzales. Y si alguien le dice, mira, háganlo por triplicado, eso ya uno lo piensa varias veces, ¿verdad? Entonces, eso hay que tomarlo muy importante. ¿Cuántas muestras debo analizar? Bueno, si es para fines de publicación, mínimo duplicado. Triplicado es lo que la mayoría de revistas piden, ¿verdad? Y a veces también yo necesito como que corroborar también ciertos resultados, ¿verdad? Y eso ya lo vamos a ver más adelante cuando estemos validando métodos, ¿verdad? Cuando se hace una validación de métodos, yo puedo hacer un análisis en un laboratorio de mi misma muestra y mandar esa muestra a otro laboratorio y esperar qué resultados obtengo. Se han dado los casos que los resultados son bien diferentes, ¿verdad? Entonces ahí hay que ver quién de los dos laboratorios está totalmente errado, ¿verdad? Porque normalmente deberíamos esperar mismos resultados, ¿verdad? Si es la misma muestra, mismos métodos, entonces esperaríamos lo mismo. Entonces, para eso nos sirve mucho también. Y otra cosa importante, los parámetros de calidad. Exactitud, precisión, sensibilidad, selectividad, límite de tensión e intervalo de concentración. Entonces, estos parámetros de calidad también son muy importantes, o podríamos decir, la parte estadística es importante en cualquier análisis, ¿verdad? Pero a veces eso nosotros no lo tomamos en cuenta. Y hay otras características, por supuesto. La velocidad, o sea, con qué rapidez se hace el análisis, ¿verdad? Como les decía, hay equipos que en cuestión o fracción de minutos ya está el resultado. Y hay equipos que se tardan un montón, depende de lo que uno esté analizando. Facilidad y comodidad, ¿verdad? Entonces, al inicio, a veces hay que preparar muestras, a veces no es fácil, ¿verdad? Lleva tiempo la preparación de la muestra. Habilidad del operador, eso siempre lo he dicho. A veces uno cuando llega a un laboratorio, quizás hay un instrumento que uno nunca lo utilizó, por supuesto que quizás uno va a estar con un poco de miedo, pero una vez usen el equipo una vez, 2 veces, 3 veces,
ya se vuelven expertos en los equipos, ¿verdad? Costo y disponibilidad del equipo. Esa es una, digamos, de las muchas limitantes, especialmente en muchos de los laboratorios aquí en Guatemala. Ahora que aquí en Guatemala, de hecho, hay muchos laboratorios que aún siguen utilizando los métodos clásicos, ¿verdad? El análisis por titulación, por valoración. ¿Por qué? Porque hay equipos que sí son muy caros, ¿verdad? Entonces, hay equipos que pueden valer, qué sé yo, 1 millón, 2 millones, por ejemplo, un RMN, resonancia magnética nuclear, un cromatógrafo líquido acoplado a masas, por ejemplo. Eso es, digamos, de lo más moderno que hay, ¿verdad? Y si entonces ustedes me preguntan, ¿y esos equipos están en la facultad? No los tenemos, de costo, o sea, así de simple, ¿verdad? Pero uno, por ejemplo, va a otras universidades, en otros países, uno se queda sorprendido. Hay 2 o 3 equipos de cada cosa, es increíble, ¿verdad? Y entonces, esa es la gran diferencia, ¿verdad? Que cómo uno puede generar mucha información o información de mucha o de buena calidad con el equipo que uno tenga disponible, ¿verdad? Porque a veces uno dice, yo quisiera hacer tal análisis, pero si el equipo no está, ya se limita, ¿verdad? Costo por muestra, ya lo comentamos, que a veces los análisis son caros. Solo vamos a hablar de estos términos de precisión y exactitud nada más y después continuamos con esto. Esos son términos que ustedes ya los han utilizado en sus cursos de análisis inorgánico. ¿Qué es ser preciso? Ser preciso es obtener casi que los mismos resultados, ¿verdad? O resultados muy parecidos cuando se están haciendo repeticiones de análisis. Eso es precisión, ¿verdad? Y hay 2 términos acá, la repetibilidad y la reproducibilidad. ¿Qué es algo que es repetible? Cuando repetimos todo en las mismas condiciones con los mismos operadores. Se hice un análisis hoy, lo vuelvo a hacer la otra semana o mañana y esperaría los mismos resultados. Eso es ser preciso en repetibilidad. Y lo otro es la reproducibilidad, o sea, obtener resultados muy parecidos, pero cuando estoy haciendo los análisis en otros laboratorios o incluso con otros métodos. Entonces, por ejemplo, para hacer análisis de vitamina A está el método ABC. Uno dice, ¿cuál de los 3 uso? Entonces, probemos los 3 y veamos qué resultados obtenemos. Entonces, ahí vamos a ver si los resultados son reproducibles. O lo que les había comentado, tengo esta muestra y quiero analizarla, por ejemplo, tengo 2 laboratorios o 3 laboratorios disponibles. Entonces, puedo yo hacer ese intercambio. De hecho, les digo, los laboratorios internacionales hacen, por ejemplo, Nestlé, la Bayer, ellos agarran muestras de aquí de Guatemala, las envían a su casa matriz, las envían a otros países, se intercambian las muestras. ¿Y qué creen que hacen? Comparan sus resultados, ¿verdad? Lo mismo hacen, por ejemplo, en Cementos Progreso. Cementos Progreso tiene una planta en San Gabriel, tiene una planta en La Pedrera y tiene una planta en El Progreso. ¿Qué hacen ellos? Rotan sus muestras en los 3 laboratorios y ahí van viendo cómo están sus resultados. Eso les sirve muchísimo, porque si los resultados son los mismos, les está garantizando que sus métodos están funcionando al 100%. Entonces es muy importante esto de la precisión. Pero ¿cómo se mide la precisión, digamos, a nivel de estadística? Pues básicamente dice que la precisión se mide determinando las desviaciones, ¿verdad? Eso ya es por fórmula. Desviación estándar absoluta, desviación estándar relativa, desviación estándar de la media, coeficiente de variación o la varianza. Entonces, parámetros estadísticos de estos que mencionamos acá me sirven para saber si soy preciso o no en mis resultados, ¿verdad? Y otra de las cosas importantes de la precisión es que mide, dice, el error que es al azar. ¿Qué es un error aleatorio? Son errores que se producen y uno no se da ni cuenta. A veces se produce a la hora de pesar la muestra, se produjo a la hora de procesarla o se produjo incluso a la hora de interpretar el resultado. Entonces, lo preciso se mide un tipo de error aleatorio. Y lo contrario a la precisión es la exactitud. Mide un error que es un error sistemático o determinado. O sea, este no es un error al azar. Cuando decimos error determinado, sabemos dónde se está produciendo. Por ejemplo, dice, hay una mala calibración, un equipo tiene dañada una aguja, la pesa no fue calibrada. Ahí entonces digo yo, hay un error determinado. Licenciado, disculpe. ¿Sí le escucho?
Sí, disculpe, la clase se va a extender aún más. Es que No se preocupe, tenemos ahorita termino. el curso de físico. Sí, no se Perdón. preocupe, ahorita termino, Gracias. pues. No tengo pena. Entonces lo vamos a dejar acá y solo me recuerdan que vamos a comparar esta gráfica de precisión y exactitud, ¿verdad? Entonces, por hoy dejémoslo acá. El lunes, por favor, a la hora que está programada y entonces ya de ahí ya nos ponemos de acuerdo. Y los que no están ahorita en el correo, no aparecen para ingresar al link, me escriben, por favor, así yo los adjunto de una vez. Que tengan una excelente tarde y qué bueno que ya comenzamos la clase. Un gusto saludarlos y un excelente fin de semana.